¿Qué tal, gente de la nueva generación? Continuando con esta semana de videos para principiantes, para estudiantes, para chalanes, en esta ocasión les voy a enseñar a colocar correctamente las terminales, ya sea con forro, estas terminales son con forro, y estas terminales que son sin forro. Comenzando con este tema que es bien sencillo, pero sí, aunque no lo crean, a todos nos tuvieron que enseñar cómo poner esas terminales, por más sencillo que parezca el tema. Bien, lo que vamos a hacer primero es, vamos a pelar el cable. Ahorita vamos a suponer que vamos a poner una terminal, una zapata. Estas son las zapatas de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, con el cable ya pelado, yo les recomiendo siempre que si es un cable delgadito, lo que hagamos es doblarlo sobre el mismo cable, de esta forma. Si se puede ver bien, espero que se pueda apreciar bien, es que todavía no tengo una cámara tan buena. Aquí, ahí, ¿vale? El cable queda sobre el plástico. Y eso lo vamos a meter en la zapata. Si le atino la zapata. Aquí. Y el pedazo de cable debe de quedar en esta parte de aquí. No aquí ni acá. En esta parte. Ese punto va a ser muy esencial para todas las terminales. Todas las terminales tienen un pedacito de fierro. Perdonen que no se puede ver aquí, es que todavía no tengo una cámara tan buena. Pero aquí, si pueden ver en el chupón, hay un pedacito de fierro. Ese pedacito de fierro va a ser el que va a sostener o el que va a apretar el cable. Por eso es importante que lo pongan ahí. A mí me pasaba mucho que luego algunos chalanes casi lo sacaban del otro lado, entonces no. Debe de ser justo ahí. Justo en esta parte. Y ya con unas pinzas, aquí mis pinzas están chimuelas. Muchos que ya conocen mi canal ya vieron que esta se rompió. Entonces hay muchas pinzas que tienen esta parte de aquí, que precisamente es para aplastar estas terminales. No debe de ser con la parte que está recta, debe ser con la que tiene una punta, porque debe de punzar esa partecita de ahí. La forma en la que vamos a presionar es simplemente para que sostenga el cable, porque si no, lo que va a provocar es que cortemos el cable por dentro y eso nos va a provocar muchos falsos, muchos falsos. Entonces lo vamos a presionar de tal forma nada más que aplaste bien el cable para que este no se salga. De estas pinzas yo ya hice un video acerca de herramientas, por aquí les va a estar saliendo en la tarjetita. Hay algunas pinzas que son algo económicas, cuestan muy barato, pueden encontrarlas en muchas accesorias. Esta, por ejemplo, a pesar de ser una pinza pelacables, también trae aquí el aplastador de chupones. Entonces, como les decía, deben de presionarlo, pero solamente para ajustar el cable. No deben de hacerlo demasiado fuerte, porque por ejemplo, si yo aquí lo hago muy fuerte, o no sé si se puede hacer aquí, o bueno, creo que no. Creo que mis pinzas no son lo suficientemente fuertes. A lo mejor traen esa protección. Y de hecho sí, miren, mis pinzas no aplastan totalmente el cable. A lo mejor si lo hago con esta, sí lo rompo, ¿eh? Eso va a ser la diferencia de algunas pinzas buenas y algunas pinzas malas. Pero estas creo que por más que les doy, no, ¿eh? No rompen el cable. Bueno, hay algunas pinzas que si las presionas de más, rompen el cable por dentro. Entonces luego las zapatas o esta parte no está haciendo contacto, digamos que no está haciendo conducción de corriente o de tierra con esta parte del cable. Entonces van a ir más o menos practicando a ir poniendo bien las terminales. Lo importante de todo esto es que el cable quede justo en esta parte. Justo aquí. Que no quede aquí, que no quede aquí. Lo mismo con los chupones. El pedazo de fierro está en esta parte del medio. De hecho, aquí al final, es que no se ve, aquí al final no llega la lámina de fierro y aquí tampoco. Debe de quedar justo en la parte donde queda el fierro. Voy a hacerlo ahora con este chupón. Vamos a hacer lo mismo. Voy a voltear el cable de esta forma. Y voy a presionar ese fierrito, esa lainita que tiene el chupón. De esta forma. No hay ningún cable, esto también es importante. El cable no debe de quedar por fuera. Aún teniendo esta protección, el cable debe de quedar por dentro. Precisamente para que no suceda que los pedacitos de cables que salgan aquí vayan a hacer contacto con tierra, con cualquier otra cosa. El cable debe de quedar dentro, totalmente dentro del forro. Por eso son terminales forradas, para que no pase eso. Así es que no vaya a hacerle de malas. Ahorita voy a hacerlo yo a propósito. Hay algunos que, por ejemplo, dejan el cable largo o hacen las uniones. Bueno, a lo mejor es más factible eso. Luego hacen lo siguiente. Digamos que doblan este, meten el chupón y sí lo aplastan ahí, pero dejan el cable aquí afuera. Miren, aquí el cable está afuera del chupón.
Entonces, pues no pasa nada, pero pues sí, digamos que hay más, digamos que sí hay más probabilidad de que aquí vaya a ser algún corto con otro cable, lo que sea. Ya saben cómo van pasando ahí las cosas, cómo se juntan los astros para que suceda eso. Entonces, el cable debe de quedar totalmente adentro de la terminal. Ahora, ¿qué sucede con los conectores de tope? Los conectores de tope vienen siendo exactamente lo mismo. Mira, ya se fue ese desgraciado. No quería estar en el video. Viene sucediendo exactamente lo mismo. Este es, por ejemplo, para cables gruesos. Aquí tengo otro. El otro se fue. Aquí tengo este. Esto es para cables gruesos. Ya se fue el rojo también. Dios mío. No quieren salir en el video. Les da pena. Vamos a hacer lo mismo. Voy a poner yo el cable de esta forma. Voy a poner este de aquí. Aquí como ven, por ejemplo, el conector de tope sigue siendo muy grande. Yo puedo hacer varias veces ese. Tú no te me vayas. Ya no tengo otro aquí. Puedo hacer varias veces ese doblez. Voy a hacerlo aquí en una. Voy a hacerlo 2. Voy a hacerlo 3. Yo creo que ahí todavía cabe. Igual sucede lo mismo. Miren, aquí por ejemplo yo lo estoy metiendo. Pero es que no se ve aquí. Ah, miren. ¿Ven cómo aquí sale un pelito aquí? Esto no debe de suceder. Porque ese pelito puede hacer contacto con tierra o con cualquier otra cosa y les va a provocar un problema. Entonces, si van empezando con eso, esos errores no tienen que cometerlos. Es la diferencia entre que algo quede bien o que quede mal. Como pueden ver ahí. Eso queda hasta adentro, hasta el fondo. Igualmente a presionarlo. Aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar la parte que está más recta debido a que esto está más ancho. Y ahí, como pueden ver, queda ahí puesta la terminal. Y esto regularmente se ocupa para cuando vamos a unir dos cables que están muy justos, o a lo mejor no queremos poner un chupón que esté saliendo ahí mucho la chichita del chupón. Voy a pelar esto. Ahí, por ejemplo, voy a hacer un solo doblez porque voy a meter dos cables en sí. Voy a unirlos. Igual meto aquí esto. Veo que no quede afuera. Y aplasto con mis pinzas. De esta forma, ¿vale? Más o menos así van a ir poniendo las terminales. Y ya por último, este tipo de terminales son un poquito diferentes. Que en sí ya tenemos la base para poder hacerlo. Voy a tratar de bajarle un poquito aquí a la luz. A lo mejor tengo mucha luz aquí. Vamos a hacer lo mismo. Voy a tomar este mismo cable y esto va a quedar de la siguiente forma. Vamos a limpiar aquí tantito mi área de trabajo. Voy a igualmente a pelar estos cables. Y esto lo vamos a poner de la siguiente forma. Presten bien atención. Esta va a ser la base para poner cualquier terminal de este tipo, sin forro. Vamos a tomar la terminal. Vamos a ponerla al revés, así, con el cable viendo hacia allá y solamente un pedacito de cable saliendo hacia acá. Parecerá un poco payaso, pero poco a poco le van a ir agarrando la práctica y lo van a ir haciendo más rápido. Vamos a tomar nuestras pinzas de punta y vamos a cerrar la primera patita fijándonos que efectivamente aplaste el cable. Vamos a cerrar la otra de esta forma y ya que está así, vamos a hacer esto. Vamos a darle la vuelta de esta forma y vamos a cerrar las patas de abajo. Así, por nada del mundo, este cable se va a salir. Y ya para que obviamente quede más estético, ya si vieron mi video pasado, que si no por aquí les va a estar pasando, vamos a encintar. Ya enseñé yo también a encintar de esta forma, ¿vale? Pues ahora sí que quise enseñarles estos pasos sencillos, pero que igualmente deben de aprender a hacerlo. A todos nosotros tuvieron que explicarnos cómo poner las terminales. Así es que ya saben, en esta serie de principiantes, de estudiantes, de chalanes, si tienen dudas, preguntas, aquí hay muchos maestros ya en el canal. Pueden dejármela aquí abajo en los comentarios, ya sea yo o algunos de los maestros les van a estar contestando sus dudas. Así que pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.